Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias a la presencia del coordinador del grupo parlamentario del PRD, al senador Miguel Barbosa, a cada uno de ustedes y desde luego a nuestros invitados. Va a haber una exposición inicial de cada uno de ellos, entre 15 y 20 minutos, y después, si tienen algún comentario adicional que hacer, ellos lo harán, y habrá un periodo de preguntas, se repartirán las tarjetas correspondientes. Quiero señalar que va a ser muy rica la presencia de Adrián Layú. Él actualmente preside la Junta de Gobierno del Oxford Institute for Energy Studies, es consultor y consejero de empresas internacionales. En años recientes fue investigador visitante en la Universidad de Harvard, presidió el Oxford Energy Policy Club y ahora preside el Coloquio de Política Energética. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mario Molina y del Patronato del Colegio de México. En 1994 fue designado director general de Pemex, cargo al que renunció en diciembre de 99 después de 29 años de servicio público. A partir de 1983 ocupó diversas posiciones directivas en Pemex, coordinador ejecutivo de Comercio Internacional, director corporativo de Planeación, director corporativo de Operaciones y director general de Pemex Refinación. Previamente fue director general de Energía en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, así como profesor investigador del Colegio de México. Adrián Layú estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Cambridge. Presento de una vez al doctor Diego Valadez, a quien por cierto felicitamos por que lo acaban de elegir presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Diego Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete, La parlamentarización de los sistemas presidenciales y Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la palabra a Adrián Layú. Señoras y señores legisladores, señoras y señores, vengo aquí convencido de que el régimen al que está sometida la industria petrolera se agotó hace tiempo, al igual que las estrategias y los planes de negocio que se ha buscado instrumentar. Por muchos años, el desempeño de Pemex ha sido pobre y sus causas, desde luego, son múltiples. El estancamiento o deterioro adicional de sus principales líneas de negocio plantearán severos problemas a la industria petrolera y a la economía del país. El gobierno de la industria y el gobierno corporativo de Pemex generan patrones de conducta disfuncionales. La renta económica del petróleo no está siendo maximizada y una parte importante de la misma se disipa a través de ineficiencias estructurales, una mala gestión, corrupción y las prácticas de un sindicato cuyo liderazgo ofende a la nación.
predomina una perspectiva de corto plazo que afecta de manera particular a una industria cuyos proyectos suponen largos periodos de gestación y de maduración. En años recientes han aumentado los contratos de servicio incentivados que se ubican en los límites de la ley y que poco le han dejado a Petróleos Mexicanos. Diversos esfuerzos modernizadores dentro de Pemex han resultado, en el mejor de los casos, en éxitos parciales y muy pocos lograron desencadenar procesos de cambio autosostenido. La ausencia de una restricción presupuestal dura ante pérdidas multimillonarias continuas abonó la inercia. Poco prosperaron verdaderas reformas al gobierno corporativo de la empresa. Tampoco se ha logrado establecer una rigurosa disciplina financiera en las decisiones de inversión. La débil capacidad de diseño y ejecución de proyectos ha quedado demostrada con el rezago imperdonable de múltiples proyectos fondeados, lo que apunta a que la principal restricción no ha sido necesariamente de carácter financiero. Una reforma petrolera exitosa presupone el fortalecimiento y la modernización de Pemex. Uno de sus objetivos centrales debe ser el de mejorar el desempeño operativo de esta empresa y fortalecer su capacidad para manejar eficaz y eficientemente proyectos de inversión de gran escala y complejidad. Mantengo la convicción de que podemos preservar a Pemex como una empresa petrolera integrada, de carácter dominante, manejada con criterios eminentemente comerciales y empresariales y desde luego con una identidad nacional clara. Un Pemex débil no constituye la firme salvaguarda que se requiere frente a los principales riesgos de la participación privada en la industria petrolera y desde luego la introducción de la competencia. Su desnacionalización y la formación de empresas privadas con fuertes poderes monopólicos solo pueden ser contenidas por un régimen regulatorio moderno y un Pemex fuerte, capaz de competir. Tenemos que reconocer que lograr esto no será tarea fácil, pero tiene que hacerse ahora, antes de que esta empresa estatal se debilite aún más. Apoyo la iniciativa gubernamental de abrir las actividades petroleras a la inversión privada, alentar una vigorosa competencia y desarrollar mercados de productos finales, así como la modificación al artículo 27 constitucional que terminaría la clasificación artificial que se ha dado a las principales líneas de negocios de esta empresa, que están reservadas exclusivamente al ámbito estatal. Apoyo también la postura que exige mantener constitucionalmente protegida la propiedad estatal de Petróleos Mexicanos. No es el momento de abrir una posibilidad que no se ha debatido y que ahora es inviable en cualquier caso. Más adelante, cuando las condiciones lo ameriten, podría llevarse una reforma ampliamente debatida que permitiera a Pemex colocar acciones en el mercado de valores. Ustedes habrán de encontrar la forma que deberá tomar este arreglo constitucional que al mismo tiempo permita a Pemex asociarse con empresas privadas en proyectos específicos. Coincido también con un buen número de las propuestas del PRD en materia de la reforma integral del sector energético nacional en torno a los 8 ejes estratégicos presentados por Cuauhtémoc Cárdenas, si bien disiento con algunos de los más importantes. Considero que las actividades de transformación industrial
del sector petrolero podrán someterse a un régimen de permisos. Este es similar al que hoy rige en materia de gasoductos, de transporte y distribución, y que tiene una larga tradición jurídica en este país. En cambio, estimo que en las actividades extractivas de la industria deberá privar un régimen de licencias asociado a un régimen fiscal especial. El régimen de permisos al que estarían sujetas estas ramas industriales entraña su regulación. En todo el mundo están fuertemente reguladas, dadas las características propias de sus instalaciones y la naturaleza de sus productos. El desarrollo de dicho régimen presupone necesariamente esta forma indirecta de intervención estatal, por la que va a ser necesario diseñar un marco regulatorio nuevo, así como ampliar el alcance de la Comisión Reguladora de Energía y fortalecerla de manera decidida. Tendrá también que vigorizar otros órganos reguladores en materia ambiental y de seguridad, dotándolos de la autoridad y de los recursos financieros que requieren para cumplir con su misión. Un régimen de licencias en las actividades extractivas de la industria requiere contar con una Comisión Nacional de Hidrocarburos dotada de amplios poderes regulatorios y de una autonomía que hasta ahora no ha tenido. Esta deberá proponer áreas geográficas a ser exploradas y desarrolladas, estructuradas en bloques de tamaño estandarizado. Deberá también definir, junto con las autoridades gubernamentales, los bloques que se licitarán, las reglas de su adjudicación y abandono, así como el tamaño y la frecuencia de las rondas de licitación. Tendrá que consolidarse como un cuerpo técnico independiente que apoya al Estado en el desarrollo integral de la industria. El reto central es lograr una transición ordenada del monopolio estatal a una de competencia y participación privada. La regulación y la eventual competencia deberán alentar desde afuera un mejor desempeño de Pemex. Lograrlo no va a ser fácil, requerirá de un esfuerzo sostenido y desde luego tomará tiempo. Supone refundar y construir instituciones. Se requiere diseñar leyes secundarias, regulaciones y directrices, y muy importante, hacerlas cumplir. No podemos confiar en aquellos que consideran que con solo abrir la industria a la inversión privada se resuelven todos los problemas. Necesitamos guardar un cierto escepticismo respecto a la visión de que las soluciones de mercado por sí solas se encargarán de encontrar el camino. El mundo no es tan sencillo. Lo he venido insistiendo en diferentes foros y medios. Necesitamos que en el sector energético más mercado y más Estado. Las licencias otorgan a una empresa petrolera el derecho exclusivo de explorar, desarrollar y comercializar los hidrocarburos producidos en una área previamente especificada, durante un periodo de tiempo prescrito. Las licencias pueden otorgarse mediante una licitación que incluya un programa de trabajo e inversión. Los términos y condiciones de las licencias son formuladas con base en la ley correspondiente y son del dominio público. La empresa ganadora paga una cuota por la licencia y otra por la suscripción de la misma. Estas son retenidas por el fisco, aun cuando no se logre descubrir y extraer hidrocarburos. Al iniciarse la producción comercial, el fisco recauda regalías sobre el valor de la misma, así como un impuesto sobre la renta
como el que recae sobre todas las empresas y una tasa extraordinaria al mismo que permite capturar más plenamente la renta económica del petróleo. En Noruega, por ejemplo, la tasa usual es de 28%, que se acumula a la extraordinaria de 50%. Esto es un total de 78% de las utilidades. El riesgo de exploración y producción son asumidos por la empresa operadora, que puede estar integrada por un consorcio. Esto permite distribuir riesgos y logra que los socios financieros, también petroleros, den seguimiento al desempeño del socio operador. Es usual que el plazo de las licencias se divida en diferentes fases, que corresponden a etapas en el ciclo de vida de un proyecto: exploración, evaluación, desarrollo y producción, así como su abandono. En cada etapa se puede definir un avance mínimo para calificar en la siguiente etapa. Las actividades extractivas de la industria petrolera están sujetas a un régimen fiscal especial debido a la magnitud de la renta que generan. Si bien la renta económica del petróleo es un concepto sencillo, su estimación no lo es. Los mecanismos fiscales solo buscan calcular y obtener un monto aproximado. La renta es el pago por el uso de un recurso, en este caso la extracción de un recurso natural finito. Es el valor que excede a la suma del costo total de la exploración y la producción y una rentabilidad razonable, usual en la industria, sobre la inversión en un proyecto determinado. El principal problema para su determinación radica en los costos. Si por algún motivo fueron excesivos por las ineficiencias del operador, resulta difícil establecer el nivel de la merma en relación a lo que hubiera incurrido un operador eficiente en el mismo campo. La dificultad para estimar y proyectar la renta de un proyecto obedece a múltiples fuentes de incertidumbre, a la que están sujetas tanto las empresas privadas como las estatales. Destacan entre estas las de carácter geológico, el volumen y perfil de la inversión y de la producción, así como precios, costos y las inducidas por el cambio tecnológico. La incertidumbre respecto al cálculo de la renta económica del petróleo, al momento capturado por el monto capturado por el Estado y a la rentabilidad del contratista, se van disipando conforme se avanza en las diversas etapas de desarrollo del proyecto en cuestión. No obstante, aún al término de vida de un campo, la estimación de la renta es solo eso, una estimación aproximada. Una reforma energética en esta materia apuesta a que bajo un nuevo régimen de licencias, la renta económica del petróleo aumentaría frente a lo que se lograría bajo el régimen actual de asignaciones, y también que la disipación de esta renta sería menor. Esto compensaría con creces la utilidad razonable que se le otorgaría al inversionista privado y al propio Pemex. La apuesta se hace a partir del supuesto de que hay un margen importante de ganancias adicionales que se puede obtener con la movilización de recursos adicionales y de una mayor eficiencia en el sector extractivo de la industria petrolera mexicana. El régimen de licencias tiene múltiples ventajas en relación a los contratos que han sido propuestos. Son más sencillas de diseñar y administrar, son transparentes y los términos y condiciones se fijan en ley, no caso por caso.
requieren mucho menos supervisión por parte del Estado, dan mayor flexibilidad y libertad al operador para maximizar la producción y la renta, reduce conflictos entre el operador y el licenciatario. Conviene subrayar que las licencias modernas son mecanismos muy diferentes a las antiguas concesiones que rigieron en muchas partes del mundo hasta antes de los años 70, en el contexto de relaciones coloniales y semicoloniales, y que en no pocas ocasiones fueron utilizadas también como instrumento de carácter político. Hoy en día, las licencias, los regímenes de licencias, prevalecen en los países desarrollados que cuentan con petróleo y gas, como es el caso de Noruega, Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, en sus yacimientos mar adentro, Australia y Brasil, entre otros. Es en los países menos desarrollados o con estructuras jurídicas más frágiles e inestables donde abundan los contratos de producción y utilidad compartida. La principal debilidad de los contratos es que el contratista recuperará a partir del inicio de la producción la totalidad de los gastos, costos e inversiones registradas en los que haya incurrido, cualquiera que estos sean. Los contratos no ofrecen los incentivos adecuados para minimizar los costos. Estos tienden a ser elevados por fallas de eficiencia, gastos excesivos no justificados y en no pocas ocasiones por simple manipulación contable. El cálculo de los costos de inversión y de operación registrados es el talón de Aquiles de los contratos de producción y de utilidad compartida. Su recuperación es la característica distintiva de estos contratos, así como la compleja interacción que se establece entre las partes, dada la reticencia a rendir y justificar cuentas, así como las dificultades para pedirlas. Han sido, sin lugar a duda, fuente de innumerables conflictos que afectan la relación entre el Estado y las empresas contratistas. La experiencia internacional con los contratos de producción y utilidad compartida no ha sido positiva en términos de lograr simultáneamente, y quisiera insistir en la simultaneidad, los objetivos de una mayor producción y una mayor recaudación fiscal por barril producido. Los incrementos en el monto total de la recaudación han tendido a darse gracias a factores exógenos, como por ejemplo un aumento de precios internacionales de los hidrocarburos. Conviene recordar que entre 1993 y el año 2005, los contratos venezolanos de la llamada apertura nunca pagaron impuesto sobre la renta, y que en Rusia la recaudación del contrato de producción compartida Sajalín II ha sido exigua hasta ahora, a pesar de que la producción se inició en junio de 1999. Para concluir, permítanme recomendar el establecimiento de un régimen de licencias sencillo, transparente y capaz de capturar la renta económica del petróleo. El régimen fiscal deberá equilibrar la recaudación por medio de regalías sobre el valor de la producción e impuestos sobre la renta que gravan las ganancias a una tasa acumulada elevada. Para robustecer los mecanismos de captura de la renta petrolera, debería abrirse también la posibilidad de que el Estado participe financieramente en proyectos privados, adquiriendo una participación minoritaria pero significativa en su capital. Esto no solo le rendirá ingresos adicionales,
sino que reducirá la asimetría en la información entre el Estado y las empresas petroleras, particularmente en lo que se refiere a los costos. Dicho así, permítanme reiterar, propongo un régimen de permisos para las actividades de transformación industrial del sector petrolero y un régimen de licencias para las actividades extractivas de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián Layú. Y ahora tiene la palabra el doctor Diego Valadez. Senador Barbosa, senador Camacho, doctor Layú, señoras, señores. En primer lugar, agradezco esta invitación que se me hace para hablar en este recinto, porque corresponde a la vocación de los representantes de la nación de escuchar a los ciudadanos. Muchas gracias, señores senadores. El tema que nos convoca ha resultado uno de los elementos quizá más constructivos que hayamos tenido en mucho tiempo en el debate de los asuntos públicos, porque nos ha convocado a todos los mexicanos a involucrarnos en la discusión de lo que corresponde a los mejores intereses de la República. Este efecto debe ser considerado como muy positivo, porque ha roto una inercia que lamentablemente advertimos ante muchas otras iniciativas en cuanto a que la sociedad acepta con mansedumbre aquello que se decide sobre sus propios intereses y derechos. Quizá pocos casos como este hayan sido tan atractivos para que la ciudadanía se interiorice paulatinamente en mayor medida, no solo en la definición de políticas públicas, sino en la estructura constitucional del Estado mexicano. Y el tema, justamente, me interesa a mí, y así lo quiero plantear ante los señores senadores, desde la perspectiva de la Constitución. De manera sintética, puede decirse que la iniciativa que ha dado lugar a todos a estas consideraciones establece en una primera parte la situación crítica en la que se encuentra la industria petrolera, aspecto al cual también se ha referido el doctor Layú. Y como mecanismo para resolver esa situación crítica, se plantea una reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Desde mi punto de vista, la solución no corresponde al problema. Esto es, hay un problema claro y hay una solución que no es la aplicable. Porque el problema fundamental de que la industria petrolera haya llegado al nivel de deterioro que hoy presenta en el país no se debe al marco constitucional, sino a las deficiencias que se han producido en el sistema político mexicano, particularmente en la extrema concentración del poder en el presidente y en el gobierno, aspectos que no están siendo resueltos, sino al contrario, acentuados en esta iniciativa. Voy a señalar casos concretos. Tenemos una ley de ciencia y tecnología que tiene ya 11 años en vigor y que obliga al Estado mexicano a invertir el 1% del PIB en investigación. En el más elevado de los casos durante estos 11 años se ha invertido el 0.4%. Esto es, el Estado mexicano no ha cumplido con su propio ordenamiento. ¿Qué habría ocurrido si se hubiese cumplido?
habría ocurrido que habríamos tenido posibilidad de, entre otras cosas, desarrollar la tecnología que hoy tenemos que importar por no haberla generado nosotros mismos. Estamos, pues, reproduciendo un patrón de colonialismo tecnológico, pero ahora con efectos en el cambio constitucional que se propone. Se trata, por lo mismo, de una insuficiencia del Estado que ha afectado a una institución, a una empresa como Pemex. En segundo lugar, ¿qué debemos entender en cuanto al artículo 27, cuando se dice que corresponde a la nación el dominio directo, entre otras cosas, del petróleo y los demás carburos de hidrógeno sólidos? ¿Quién es la nación para efectos del artículo 27 constitucional? Lo que hemos visto es que hasta este momento la nación es el gobierno y que la iniciativa que se presenta no modifica ese criterio. De suerte que los representantes de la nación siguen sin intervención alguna en la propuesta que se hace para la gestión de nuestros recursos. Leeré expresamente y directamente lo que dice la iniciativa. Dice que la propuesta plantea, dice textualmente, la incorporación de contratos que celebre el Ejecutivo Federal con organismos y empresas del Estado y o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de recursos. Párrafos más adelante es aún más enfático, porque la iniciativa dice: la política sobre las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos será dictada exclusivamente por el Ejecutivo Federal. Esto significa que se consolida, se fortalece el régimen presidencial sin controles del Congreso, pero además se consolidan las facultades discrecionales del gobierno que se pueden ejercer sin ningún tipo de consulta y sin participación de los representantes de la nación. De suerte, pues, que el dominio directo de la nación es ejercido por un gobierno y además por una sola persona, porque, por otra parte, nuestra Constitución dice que el Ejecutivo, el Supremo Poder Ejecutivo, recae en una sola persona denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. De suerte que esta reforma lo que está planteando es el fortalecimiento de las facultades discrecionales y de ejercicio unilateral e inconsulto por parte de una sola persona. Otro aspecto de relevancia constitucional consiste en la Rectoría del Estado. En este momento, la Rectoría del Estado implica que haya una definición de áreas estratégicas. En esas áreas estratégicas están los hidrocarburos. ¿Qué se está planteando en la iniciativa? Que como áreas estratégicas del Estado mexicano, o sea, como aquellas que corresponden a la esencia del interés nacional, queden correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Bien, eso es lo que ahora sería, si se aprueba esta iniciativa, esto es lo que sería lo estratégico para el Estado mexicano. Un servicio postal que en el año 2012 generó ingresos por 948 millones de pesos, frente a gastos por 1.794 millones de pesos, por lo que hubo que hacer transferencias por 439 millones de pesos. Eso es estratégico para el Estado mexicano, cuando por otra parte los servicios postales están en receso en todos los países, incluido el nuestro, porque están siendo sustituidos por sistemas de mensajería privada. El servicio de telegrafía y radiotelegrafía, que es un vestigio histórico, está bien que se haya considerado como elemento prioritario en 1861, cuando fue creado el servicio de telegrafía en México, pero hoy
El presupuesto de ese sistema es de 606 millones de pesos. El ejercido fue de 978 millones de pesos. En dólares son 75 millones de dólares. Eso es lo que se está planteando como estratégico. Y en energía nuclear, bueno, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, el ININ, fue disuelto en 1986, 86, y nuestra producción eléctrica en Laguna Verde apenas asciende al 5% del total de la producción eléctrica del país. Significa por lo mismo que se está generando un empobrecimiento no solo normativo, sino incluso conceptual, y lo que sería de considerar es si conviene que la Constitución mexicana considere como estratégicas actividades que evidentemente distan mucho de serlo. Por otra parte, y tal como lo señaló también el doctor Layú, subsiste un problema fundamental que no es planteado por la iniciativa y que sí, a su vez, implica una cuestión de constitucionalidad. El contrato colectivo de trabajo dice en su cláusula primera que son objeto de ese contrato todos los trabajos y actividades que Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios realicen en la República Mexicana. Esto significa que para que la nación mexicana ejerza sus derechos al uso del petróleo, a la explotación del petróleo, tiene que hacerlo con el consentimiento de un sindicato. Esta es una cláusula claramente inconstitucional. Más adelante hay otra por virtud del cual se dice el patrón podrá efectuar por contrato libre trabajos que no pueda llevar a cabo el sindicato. Esto es, el sindicato autoriza al Estado mexicano para con libertad realizar algunas labores de explotación. Finalmente, y esto ya no es solo inconstitucional, sino incluso inmoral, se dice que las empresas organizadas por los trabajadores de la propia institución, de la propia empresa Pemex, que cuenten con la conformidad del Comité Ejecutivo General del Sindicato, podrán participar en los concursos, licitaciones públicas y asignación de obras. O sea que los trabajadores de Pemex cobran por doble partida, lo que reciben como salario directo y lo que reciben como ganancia por las empresas que generen, que constituyan para servir a la propia empresa de la cual forman parte. Señoras y señores, creo que el debate no se debe plantear, desde mi punto de vista, con relación a si debe o no intervenir el inversor privado en algunas de las actividades que se realicen por parte de Petróleos o que lleve a cabo la nación para utilizar sus recursos petrolíferos. No se trata de ver al sector privado como un adversario de los intereses públicos, en tanto que el sector privado actúe de acuerdo con lo que la norma establezca. Lo que tenemos que hacer, creo que esa es la consideración fundamental, es cómo fortalecer no las facultades discrecionales del presidente y de su gobierno, sino las facultades del Estado mexicano, particularmente del Congreso, que es donde están nuestros representantes, y que efectivamente se pueden buscar mecanismos que el propio sistema institucional mexicano permite para la participación de inversores privados. La ley de asociaciones público-privadas, en su artículo 10, se refiere a que habrá libre participación del sector privado mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para la realización de servicios o de actividades productivas. Ese mismo artículo prohíbe que Petróleos Mexicanos participe
en ese tipo de asociaciones público-privadas. Si no se modificara la Constitución, subsistiría la prohibición de concesiones a las que se refiere el artículo 10º, pero quedaría abierta la posibilidad de permisos o de autorizaciones, como también acaba de señalar el doctor Layún. Esto sin modificar la Constitución y solo reformando el artículo 10º de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en cuanto a la prohibición que ahora existe para que Pemex participe en ese tipo de asociaciones. La diferencia entre reformar la Constitución y no reformarla se traduce en que reformando la Constitución para que los contratos que se prevé se otorgan a los particulares se lleven a cabo, se estaría dando a los particulares derechos reales, esto es, derechos de posesión o de propiedad sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la contratación. En tanto que, como asociados, no tienen derechos reales, sino tendrían los inversores solo el derecho en cuanto a la recuperación del monto de su inversión, más una ganancia que se estime razonable por ambas partes. Son varias las causas que nos trajeron hasta donde estamos, pero ninguna es imputable a la Constitución, como muy bien también nos señaló hace un momento el doctor Layún. Si el Estado mexicano cumple con los objetivos que el propio Estado ha definido como parte de sus responsabilidades en cuanto a inversión, y se duplicara el monto de la inversión, se tendrían recursos más que suficientes para la generación de la tecnología que necesitamos para aguas profundas. Debe tenerse en cuenta que con el solo 0.4%, que es el que se dedica ahora del PIB, se tiene, entre otras cosas, la posibilidad de contar con 18,000 investigadores nacionales, además de otros que también forman parte del elenco de investigadores del país con el 0.4 y que no forman parte del sistema de investigadores nacionales. Si pensáramos en que una fuerza de investigación semejante se abocara al desarrollo de tecnologías para petróleos mexicanos, hace mucho tendríamos la tecnología y no solamente la estaríamos usando en el país, sino que aún podríamos exportarla. Por tanto, cumplamos con la responsabilidad del Estado mexicano en materia de inversión para investigación. En segundo lugar, se necesita generar mayores controles por parte de la representación nacional con relación al desempeño de la empresa Pemex. El propio artículo 93 de la Constitución, que permite la integración de comisiones de investigación, no ha funcionado a lo largo de décadas por lo que respecta a saber qué se hace en Pemex. Hoy todos somos conscientes del deterioro en el que se encuentra la empresa, pero nunca se ha podido establecer por parte de la representación nacional una forma de participación institucional que obligue al gobierno a atender sus planteamientos. En tercer lugar, es indispensable modificar la estructura y el contenido del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué y cómo y cuándo es lo que plantea esta mesa? El qué, repito, es buscar soluciones institucionales. Otras están previstas por la propia iniciativa proyecto que formuló el PRD y que entiendo también busca resolver el problema sin modificación en la Constitución, porque desde mi punto de vista no es necesaria esa reforma y sí están las soluciones a la mano. Además, tenemos que advertir que la situación a la que hemos llegado ha sido el producto de un régimen político caduco. Se hacen muchos análisis comparativos entre la industria mexicana, la industria petrolera mexicana y la industria petrolera en otros países. Lo que no se ha explicado todavía
desde el punto de vista técnico, porque no tiene explicación, ni desde el punto de vista administrativo y económico, es por qué un monopolio petrolero fracasa. Si un monopolio petrolero fracasa, y es caso único en el planeta, no es porque no tenga capacidad técnica de gestión el país, no es porque no tenga capacidad técnica de administración el país o no tenga capacidad técnica de exploración y explotación, es porque lo que ha hecho fracasar a la industria petrolera es el régimen político. Y el cambio constitucional que se está planteando deja intacto al régimen político y, como ya dije, incluso fortalece las capacidades decisorias y discrecionales del gobierno. Esto significa que, lejos de encontrarse una solución, lo que se está planteando es el agravamiento del problema, porque las causas efectivas, las causas reales que nos trajeron hasta donde hemos llegado, siguen intocadas y siguen, al contrario, no solo intocadas, sino incluso fortalecidas. Por lo mismo, qué bueno que en esta institución que nos representa a todos los mexicanos se vea este problema y que se asocie el tema del petróleo con el tema ineludible de la reforma del régimen de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Diego Valadez. Bienvenidos los senadores que nos acompañan, muchas gracias. No sé si alguien distribuyó las tarjetas, a ver si hay alguna pregunta. Mientras hacemos eso, tú, Diego. Señoras y señores, vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas y respuestas. Allí ya el moderador, senador Manuel Camacho Solís, en este momento haciendo entrega justamente de las preguntas a los ponentes del día de hoy, doctor Adrián Layuz Vargas y doctor Diego Valadez Ríos. Adrián, si quieres empezar. ¿Me dejas leer? Sí, léelas. Parece que las presentaciones han introducido temas que no estaban en el debate y eso ya justifica la existencia de este foro. Aparte de sostener posiciones políticas, hay dos puntos muy importantes que han sido aquí presentados. Uno, el asunto del régimen de licencias como opción a los contratos, y el otro, el tema del régimen político como explicación de los problemas de Pemex. Adrián. Una de las preguntas que se me hacen se refiere a cómo resolver algunos de los problemas políticos que enfrenta Pemex, tanto en términos de su capacidad para transformarse y también el impacto del sindicato y de la vida sindical sobre la vida de la empresa. Se me pregunta que si no es mejor primero resolver eso y después discutir el tema de las licencias y los permisos.
Yo ahí sí quisiera distinguir claramente las dos esferas. Yo no tengo la menor duda de que este país enfrenta serios problemas políticos que requieren una atención a los mismos y que debemos de discutir a fondo esos problemas que identificamos en términos del régimen político que nos rige. En eso no puedo estar más de acuerdo también con el doctor Valadez. Sin embargo, creo que también tenemos que atacar los problemas que enfrenta la industria petrolera independientemente de los problemas de la esfera política. Si nos planteamos que tenemos que resolver la totalidad de los problemas que enfrenta el país antes de entrar a resolver uno específico, creo que simplemente estamos haciendo imposible la tarea. Y es por eso que, por lo menos en lo que toca al régimen petrolero, siento la necesidad de que ataquemos esos problemas económicos y de organización económica de la industria para poder resolver algunos de ellos. Y son muy importantes, y eso me lleva a la segunda pregunta, que si Pemex es competitiva a nivel mundial, y si cambiaría su competitividad una vez, si se establecieran un régimen financiero y supongo yo fiscal diferente, y un régimen fiscal diferente. Yo he hecho estudios muy detallados, hizo alguna referencia a ellos el doctor Valadez, estudios muy detallados sobre la eficiencia operativa al interior de la industria petrolera, y empecé a hacer este tipo de estudios en 1991, si mal no recuerdo, y comparando actividades similares en otras partes del mundo, en términos de su eficiencia operativa y de la eficiencia de sus proyectos de inversión. Y el resultado es absolutamente contundente, o sea, no hay duda al respecto. Nos encontramos en una situación en la que simplemente nuestra industria a nivel internacional no es competitiva. Y insisto, son estudios múltiples. Les doy un ejemplo, el más obvio de todos, el sector de refinación. Se ha hecho una encuesta a nivel mundial cada 2 años, desde 1991, sobre la eficiencia operativa de las refinerías de Pemex. Y ya todo el análisis estandarizado, les puedo decir que nuestras refinerías se encuentran no solo en el cuartil, el 25% más bajo de las refinerías en el mundo, sino están muy cerca del fondo de ese cuartil. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y esa es la que nos hace el doctor Valadez. Y yo la verdad es que creo que hay razones importantes que impiden en el actual régimen petrolero, cuestiones que impiden lograr esa mayor eficiencia y lograr una mayor capacidad para gestionar proyectos de inversión. Y eso se debe a que hemos perdido la capacidad para organizar todo eso y establecer esa disciplina a través de medios políticos, y por otro lado, a través de la intervención del Estado, y por otro lado, y al mismo tiempo, no hemos adoptado mecanismos que se usan en esta industria en todo el mundo y que tienen que ver con tanto la disciplina financiera y operativa que establecen regímenes alternos como el de licencias, entre otros, y permisos. Entonces creo que sí tenemos que atacar específicamente los problemas económicos y operativos. Y no dudo que esto, y puede uno diferir de manera importante, presuponga hacer un cambio político en el país. Si tenemos que hacer eso, va a pasar algún tiempo antes de que podamos atacar
los problemas específicamente del sector petrolero. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Doctor Valadez. Muchas gracias, senador Camacho. Hay tres planteamientos muy importantes. El primero dice, ¿cuál podría ser un esquema constitucional para evitar la concentración funcional en materia energética del presidente de la República, que a la vez cuente con un eficaz sistema de control congresual? Lo primero que hay que plantear es que el Plan Nacional de Desarrollo sea no solamente incumbencia del gobierno y muy particularmente de la Secretaría de Hacienda, como es lo que dice en este momento la ley aplicable, sino que el Plan Nacional de Desarrollo sea discutido y aprobado por la representación de todos los mexicanos. Y en segundo lugar, que las funciones que se lleven a cabo de carácter administrativo y técnico sean objeto de informes permanentes con la comparecencia del titular de la empresa Petróleos Mexicanos y del titular de la Secretaría de Energía, para que se vea todo el espectro completo, pero no como se lleva a cabo hasta ahora, mediante presentaciones anuales o absolutamente sujetas a una agenda que se tiene que estar negociando caso por caso, sino mediante sesiones de control establecidas de manera sistemática, de manera que haya la periodicidad que se acuerde para que el país esté adecuadamente informado a través de sus representantes y no simplemente a través de boletines de prensa o de ocasionales ruedas de prensa también. Una segunda pregunta dice, en los países que dejaron el socialismo real y algunos de América Latina que eran gobernados por el derecho, hoy regresan a un Estado fuerte. Destacan Rusia y Venezuela. ¿Es malo también regresar a un Estado fuerte? Y agrega México, ¿qué puede hacer al respecto? Mantenerse en un punto intermedio, ni mucho Estado ni mucho mercado, sobre todo que el sector energético es estratégico. Gracias al doctor García Reyes por su pregunta. Realmente, y creo que está dando en la diana el doctor García Reyes, la iniciativa corresponde a una visión de Estado. Hay dos grandes formas de ver al Estado, o como un Estado pequeño, que es el que numerosos teóricos han estado postulando desde hace alrededor de 30 o 40 años. Comenzó, quizá la primera gran aportación fue de un economista austriaco, premio Nobel, Hayek, y luego muchos otros han abordado el tema y han postulado la necesidad de un Estado pequeño. O bien, en el otro extremo está el caso del Estado omnicomprensivo, el del Estado completo. Yo no creo en ninguna de las dos opciones, creo efectivamente en un Estado democrático, pero un Estado democrático sí es un Estado fuerte. Un Estado democrático sí ejerce formas de regulación e incluso formas de participación en la vida productiva, en la vida económica, pero siempre sujeto a controles. Y lo que se está proponiendo es una forma de fortalecer no al Estado, sino a un órgano del poder, que es el gobierno, sin a su vez fortalecer al resto de las instituciones. Ese es, creo, el punto más vulnerable desde la perspectiva constitucional del proyecto que se está discutiendo. Y hay una tercera pregunta que a la que no voy a poder dar respuesta porque no estoy capacitado, pero que plantea un tema, señores senadores, que tampoco advierto que haya sido examinado hasta este momento ni en esta Cámara ni en la colegisladora. Es realmente interesante la propuesta. La pregunta dice, ¿qué implicaciones tendría una reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Y en efecto, este es un aspecto, repito, no lo puedo contestar porque no soy experto en comercio exterior y mi conocimiento del tratado es absolutamente sobre aspectos generales,
Pero lo que no se ha visto, en efecto, es qué implicaciones va a tener una vez que se haya aprobado el tratado, que se aprobara, si se aprobara en sus términos, la reforma, y se dieran los contratos, porque las empresas o los participantes que tendrían prioridad en la asignación de contratos serían efectivamente los que pertenezcan a los países del área del tratado, y podrían inclusive controvertirse los contratos que se le otorgaran al propio Pemex en los paneles de carácter internacional tripartitas que existen. Creo que vale la pena, señores senadores, que esta pregunta se convierta en un nuevo tema de estudio, por sus implicaciones muy importantes para la vida económica y jurídica del país. Muchas gracias, senador. Si me permiten los ponentes, yo quisiera hacerle una pregunta, un poco usando del papel de moderador, hacer una pregunta a ambos ponentes, precisamente cruzando sus planteamientos. Le quisiera preguntar al doctor Layú, quien aquí hizo referencia al caso de este proyecto en Rusia, y tomando en cuenta lo que decía el doctor Valadez, si no, en la reforma que se nos propone, estamos ante un problema real, porque a la hora de que se permitan todo tipo de contratos, con la reforma del 27, o a la hora que dejen de ser actividades estratégicas el petróleo y la electricidad, pues entonces ya no hay ninguna restricción. Y entonces quedamos con un Estado debilitado, tal como ocurrió no en Noruega, que es un Estado democrático que además rinde cuentas, transparente, y que puede ejercer una regulación eficaz, sino quedamos en el caso, por ejemplo, de Rusia, en donde precisamente estos cambios no llevaron a una mayor eficiencia, ni a aumentar la renta para el país, sino a lo que llevaron son a abusos por parte de las empresas que se dilataron en hacer las inversiones y en inflar los costos, y además a casos de corrupción en gran escala. Y al doctor Valadez, cruzando lo que aquí dice el doctor Layú, le quisiera preguntar si el doctor Layú, que conoce muy bien estos temas y también la parte internacional, nos sostiene que los contratos no necesariamente son la solución, y aquí menciona los inconvenientes y habla de un régimen de licencias como una opción mejor, si el régimen de licencias sería compatible con una no reforma constitucional, o si también para el régimen de licencias es indispensable una reforma constitucional. Gracias. Yo desde luego no estoy a favor de tener en este país, o yo diría que en casi ninguno, un Estado pequeño, un Estado mínimo. Creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar de un Estado que participa directamente en las actividades productivas a uno que lo hace indirectamente a través de la regulación que hace el propio Estado. En otras palabras, un Estado regulador. Y creo que eso sí es indispensable para poder reestructurar la industria petrolera, y por eso, insisto, es un prerequisito de las reformas que se han planteado o de otras reformas que se pudieran plantear, el fortalecimiento de órganos específicos del Estado que se encargan de regularlo. Muy particularmente, creo absolutamente indispensable fortalecer a la CRE y fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y no solo eso, darles una autonomía propia que los proteja tanto del propio gobierno como de el riesgo de captura
por los intereses particulares. Entonces, yo por eso he insistido, necesitamos un Estado efectivamente más fuerte. Entiendo que uno de los instrumentos muy importantes para fortalecer al Estado es su democratización, pero creo que tenemos que también actuar a niveles más pragmáticos, más limitados, tratando de efectivamente otorgar a estos órganos reguladores del Estado mayor capacidad y mayores recursos. Creo que con eso, si eso lo logramos y a través de una legislación adecuada que proteja a los intereses de la nación y que haga transparente, plenamente transparentes todas las licencias y los permisos, habremos avanzado de manera muy importante. Efectivamente, los riesgos los hay. Cualquier proceso de cambio tiene riesgos muy importantes, pero creo que si se dan estas precondiciones, el riesgo es un riesgo calculado o calculable y que tenemos que intentar ir por esa ruta, entender los riesgos y problemas. Hay dos riesgos que sí me preocupan muchísimo y los he mencionado muchas veces, porque tenemos precedentes en este país y en otros países. El riesgo más grande que yo veo es la desnacionalización de la industria, que no sea un proceso de privatización, sino que sea un proceso de desnacionalización, como lo fue el proceso de privatización de la banca comercial, por ejemplo. México es el único país miembro de la OECD cuyos bancos comerciales no son de propiedad nacional. Es el único país. Aquí hay un banco, solo un banco comercial, que ha sido y que continúa siendo un banco propiedad de mexicanos. Entonces, ese es el principal riesgo que yo veo y creo que hay que introducir las salvaguardas adecuadas para impedir un proceso de esa naturaleza como el que se dio con los bancos. Pero también me preocupa mucho, y ese es el otro riesgo fundamental que yo veo, que es que demos poderes monopólicos o pudiéramos dar monopolios regionales a empresas particulares. Y esto sí también tenemos precedentes importantes y creo que tenemos que ser muy cuidadosos, insisto, en la creación de las salvaguardas para que este tipo de procesos no se vayan a dar en la reforma que yo estoy convencido requiere el sector energético mexicano. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Camacho, la pregunta que usted formula es una de las que tienen mayor nivel de complejidad en cuanto a la respuesta. La posibilidad de considerar si la Constitución, al prohibir los contratos, como lo hace en el artículo 27, impide que efectivamente se celebre todo tipo de contrato. En realidad, la interpretación de contrato tiene que leerse o verse en el contexto de lo que el propio precepto dice. Dice la Constitución: tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. ¿Qué quiere decir? Que son los contratos para la explotación de los productos, o sea, de los hidrocarburos, los que están prohibidos. Pero la posibilidad de que haya contratos de asociación para que la nación lleve a cabo esas funciones de exploración, desde mi punto de vista, no estarían incluidos en esa limitación por una muy sencilla razón. Si se entendiera que esa prohibición de contratación es absoluta,
Tampoco podrían haberse dado contratos, por ejemplo, para la construcción de plataformas en la zona del Golfo, que son contratos con particulares, pero en los cuales, o por virtud de los cuales, la nación no ha perdido el derecho para ser quien extraiga el petróleo. ¿Qué nos dice la Ley de Asociaciones Público-Privadas? Dice en su artículo primero que son objeto de estos proyectos de asociación una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios del sector al sector público o al usuario final, y en los que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. Por ejemplo, la construcción de gasoductos no estaría limitada en este caso, porque a lo que se refiere el artículo 27 constitucional es a la explotación de los productos del subsuelo, pero ya a su transportación es otra cosa, de manera que habría la posibilidad de que se incluyeran como parte de estas actividades de asociación público-privada. Luego el artículo tercero dice: también podrán ser proyectos de asociación público-privada los que se realicen en los términos de esta ley con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica. En realidad, este tipo de contratos ya se vienen también celebrando por parte de Pemex, que inclusive paga derechos por el uso de patentes para la utilización de cierto tipo de tecnologías. De manera que lo que creo que procede es hacer transparente todo el sistema contractual, todo el régimen contractual que ya en este momento existe, regularlo de una manera que permita que el Congreso, en representación de la Nación, verifique que no haya distorsiones, limitar la discrecionalidad a la que da lugar el que los contratos estén sustraídos al conocimiento de la representación nacional y por tanto del país. Es una zona en la cual es una zona oscura con relación a la cual no tenemos información, ni siquiera de los contratos de naturaleza financiera para la administración de los recursos. De suerte que, desde mi punto de vista, no es necesario reformar el artículo 27 por lo que se refiere a la prohibición de contratos, 1, y 2, entre esos contratos no se incluye, entre los prohibidos por la Constitución, no se incluyen los de asociación en los cuales el Estado mexicano preserva constitucionalmente la propiedad de los energéticos y solamente se compromete el uso compartido de fuentes de financiación, el uso compartido de instalaciones con un periodo o con un término preestablecido. No es el caso que se daría tratándose de contratos en los que no se establecieran esos periodos fijos, sino que hasta que se dieran las condiciones previstas por la ley en cuanto a la recuperación de la inversión, sino que quedarían sujetos los contratos a las ganancias que los titulares de los contratos decidieran o quisieran o pudieran obtener. Gracias, senador Camacho. ¿Quieres hacer algún comentario? Adrián Layú quiere hacer algún comentario adicional. Si me lo permite, señor senador, dada la autoridad extraordinaria que tiene el doctor Valadez como constitucionalista, yo quisiera hacerle un par de preguntas que me plantean problemas. La primera no se refiere al artículo 27 constitucional, sino al 28, y es la definición de lo que son actividades o bienes estratégicos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace a una actividad o a un bien estratégico? Por ejemplo, y déjenme ilustrarlo en cosas más precisas, ¿qué es lo que hace a la refinación de petróleo estratégico y no así a la producción, por ejemplo, a la industria siderúrgica o a la industria del cemento, para mencionar dos, que son industrias de gran escala,
muy intensivas en capital, al igual que la industria de la refinación, y que no son consideradas estratégicas. ¿Qué es lo que hace esa diferencia entre lo que es estratégico y no es estratégico? Y la segunda pregunta que le quisiera hacer es sobre el tema de la transferencia, la importancia que tiene la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos y el sitio preciso donde ésta se realiza. Es evidente que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y nadie que yo conozca, puede haber por ahí alguien suelto, pero nadie que yo conozca plantea o duda que los hidrocarburos en el subsuelo son de la nación. Hoy en día, cuando Petróleos Mexicanos extrae el petróleo, por ejemplo, va a una terminal, lleva ese petróleo hasta una terminal petrolera y la vende a un tercero. Hay un paso del título de propiedad del petróleo en la terminal marítima. ¿Qué diferencia es que ese paso del título de propiedad se dé ahí o se dé, para ir al extremo opuesto, en la boca del pozo donde es producido el petróleo? Muchas gracias, doctor Layún. Son preguntas interesantísimas. La primera tiene una respuesta estrictamente política. Por estratégico podemos y debemos entender lo que tiene una importancia decisiva o capital para el desarrollo de un país o para los intereses de seguridad de un país. Y yo por eso entiendo que se consideró estratégico el sector energético y no otros sectores igualmente importantes, como el que usted mencionaba de la industria siderúrgica, porque la industria siderúrgica puede tener una gran importancia para el desarrollo económico, pero no necesariamente para la seguridad del país, en tanto que la energía en México y en muchos otros lugares sí está considerado como un término vinculado o como un aspecto vinculado a la seguridad de los estados. Me refiero a la seguridad económica y en alguna medida también a la seguridad política. O sea, hemos visto inclusive conflictos de naturaleza internacional por los energéticos, pero no por otro tipo de bienes o productos. De suerte que la decisión de qué es energético sí es una decisión, qué es estratégico, sí es una decisión de carácter político, y es por lo que resulta de alguna manera inexplicable que se plantee la modificación del artículo 28 en cuanto a qué se considera estratégico, dejándolo, como ya dije, en los correos, en los telégrafos e incluso en la industria nuclear. Ahí me confundí, yo hablé de Linin, no fue Linin sino Uramex, la empresa que fue disuelta en 1984. Con relación a la segunda pregunta, este es un tema del mayor interés, efectivamente, ¿dónde se produce la transferencia de la propiedad? Y sí, si se da en el punto de entrega o se da en el punto de extracción misma. Creo que no habría, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ninguna diferencia entre que fuera en el punto de entrega en una terminal portuaria o que fuera en el punto de donde se extrae, el punto donde se culmina la extracción. Lo importante de todas maneras es que seguiría siendo potestad del Estado mexicano determinar dónde, cuándo y qué tanto se extrae, que es allí donde se estaría aplicando o se está aplicando la facultad constitucional y el derecho constitucional de la nación mexicana sobre sus hidrocarburos. Y efectivamente el punto de transferencia puede cambiarse sin afectar en lo mínimo el orden constitucional. Antes de concluir, quisiera preguntarle a los senadores presentes si quieren hacer alguna pregunta.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia y una felicitación grande a nuestros expositores. Muchas gracias.